Amigos y amigas, hace días que no hablamos de libros. Una de las características de esta pandemia es cómo se ha desarrollado la cultura, cómo ha salido cantidad de libros, novelas, escritores. ¿Por qué? Porque todos estamos convencidos que tenemos que aprovechar mucho este tiempo que nos ha dado esta enfermedad para leer, para estar al día, para nuestra formación. ¿No? Que es una bendición de Dios tener todas esas posibilidades de lectura y aprovecharlas. Hoy se cumple un acontecimiento muy importante en la vida de la Iglesia Católica. Hace 50 años, hoy, el Papa Pablo VI doctoró a Santa Teresa de Jesús. Hoy. Por eso voy a presentar un libro sobre ella y hablarles sobre esta mujer, que yo llamo genio. ¿Cuál es la característica del genio del común de las gentes? Sencillamente que el genio camina más hacia el futuro. Los demás estamos muy apegados al presente. Teresa es un auténtico genio en todo lo que hizo, pensó, escribió, etc. Ustedes me preguntarán, me imagino, 3 preguntas sobre el doctorado en la Iglesia Católica. ¿Qué es un doctor de la Iglesia? ¿Qué condiciones para el doctorado? ¿Y quién declara doctor a un santo? Vamos despacito. Lo primero, doctor de la Iglesia, desde muy antiguo, son una serie de santos que escribieron, desarrollaron muchos aspectos de la teología, ya sea la parte dogmática, moral, la parte espiritual, la historia de la Iglesia. Son muy pocos los doctores de la Iglesia que la Iglesia ha declarado como doctores, son 33. ¿Qué se requiere para un doctor de la Iglesia? Lo primero, la santidad. Por eso les parecerá raro que 2 grandes escritores de la antigüedad no sean doctores de la Iglesia, y la Iglesia no les ha reconocido la santidad. Es Tertuliano y Orígenes, 2 genios maravillosos de la Iglesia. De modo que nadie puede ser doctor de la Iglesia si antes la Iglesia no ha reconocido la santidad declarándolo santo. En segundo lugar, se le pide al doctor ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? Que esté conforme a la fe católica. Que se atreva a lanzar teorías, sí, pero siempre bajo la vigilancia de la fe en nuestra Iglesia. De modo que se necesita la ortodoxia. Tercero, que haya cierta novedad, porque no se trata de repetir. Todo doctor tiene una novedad especial en lo que escribió, en lo que presentó, etc. Y por último, la declaración oficial de la Iglesia. Ya les dije que hay unos 33 doctores declarados por la Iglesia. Pero pasaron los siglos y no había ninguna mujer. Basados en un texto de San Pablo de que las mujeres callen en la Iglesia no reconoció esa sabiduría, esa santidad, esa ortodoxia, esa creatividad de muchas de las mujeres y santas de la Iglesia. Pablo VI, después de una gran consulta a los biblistas, dijo en la Basílica de San Pedro que iba a declarar 2 doctoras de la Iglesia. Lo hizo en el Congreso de Mujeres Católicas que se celebraba en Roma. La primera, a Teresa de Jesús, como religiosa. Y la segunda, a Catalina de Siena, como laica. Porque aunque sea terciaria dominica, ella es laica. Es decir, no fue consagrada oficialmente en la Iglesia como religiosa. Esto llamó mucho la atención, se escribió mucho,
El Papa consultó mucho, se hicieron trabajos muy importantes para ver si había elementos suficientes para declarar por primera vez en la Iglesia la santidad y el doctorado y la sabiduría. Y gracias a Dios se abrió ese camino para muchas mujeres santas que están a la espera de que la Iglesia les reconozca el valor del doctorado. ¿Qué valor tiene un doctor en la Iglesia? Muchísimo. Es un testimonio de inteligencia, de reflexión, de sabiduría y de santidad. Entonces estamos a la espera de que poco a poco tengamos un grupo muy selecto de mujeres inteligentes, escritoras, teólogas y santas para que sean declaradas como santas. Doctoras tenemos, ya les he dicho, hace 50 años, Pablo VI declaró a Teresa de Jesús y a Catalina de Siena. Juan Pablo II declaró doctora de la Iglesia a Teresita del Niño Jesús, una santa hermosísima, muy conocida del pueblo cristiano por la historia de su vida, francesa, que se santificó en un monasterio carmelitano de Lisieux. Y el Papa actual declaró a Santa Hildegarda, mujer alemana interesante, polifacética como poetisa, como doctora, como mujer de investigación y sobre todo con sus escritos teológicos. De modo que ahí tenemos pues el preámbulo de hoy. ¿Qué les quiero presentar? Con motivo de la proclamación del doctorado, un gran periódico de Italia le pidió al padre Jesús Castellano Cervera, carmelita, de nuestro seminario y Facultad Teológica de Roma, que escribiera algo, pero en plan periodístico, es decir, no era un desarrollo así exhaustivo sobre los temas de Teresa como doctora. Y escribió este libro que yo he editado para darlo a conocer en nuestra tierra, Guiones Teresianos. ¿Por qué le dio el nombre de guiones? Porque son como caminos que él abre para que se enamoren de Teresa, de sus escritos, de su doctrina, de su vida, etc. Por eso le dio el título llamativo de Guiones Teresianos. Un amigo me enseñó una vez, él era es muy cineasta, que en los 5 primeros momentos de una película se sabe el contenido de la película. Y yo digo que en un libro se sabe el contenido de un libro en el índice. Es lo primero que yo veo de un libro, porque entonces veo qué abarca el tema, cómo desarrolla el tema y ya, si me gusta, entro de lleno a la lectura. Entonces, les voy a dar el índice brevemente de este libro, Guiones Teresianos, que pueden adquirir cuando quieran en la secretaría de nuestra parroquia de San José de Pereira. En el capítulo primero hace el autor unos jalones cronológicos de la vida de Teresa. En segundo lugar, el itinerario espiritual, su conversión, el proceso de su santidad, etc. Y finalmente, los diversos retratos que se han hecho de Teresa, desde Juan de la Miseria, que hizo un pequeño cuadro que se conserva en Sevilla, hasta los grandes pintores que han gozado en retratar a Teresa. Ese es pues el contenido del primer capítulo. El segundo es una introducción a algunas características de Teresa como escritora, porque es un caso curiosísimo. Una mujer sin escuela, una mujer formada con la autolectura, una mujer que llegó a comprender toda esta belleza y escribirla, nos da algunas características de Teresa, de sus escritos.
frutos de la obediencia, retratos de su alma, testimonio de la experiencia y fuerza carismática. Valores literarios de los escritos de Teresa, rasgos esenciales ante el lector de hoy. ¿Cómo leer hoy a Teresa? Muchos se quejan, no entiendo ese español del siglo XVI. El autor da consejos cómo acercarse al lenguaje propio de la santa. Se presentan sus libros, el inmortal libro de la vida, el camino de perfección, las moradas, óiganlo bien. El libro tal vez más interesante de la mística mundial, escrito en 2 meses por una mujer que estaba siempre preocupada por las fundaciones. Salió de sus manos la obra maravillosa de la mística mundial, que es Las moradas de Santa Teresa. Su epistolario, que se conservan 450 de las 21 cartas que se cree que pudo haber escrito, etc. Y el mensaje espiritual que tiene ella. En el capítulo 3 está la santidad de Teresa, las virtudes teologales, las virtudes morales, las virtudes sociales y sobre todo las 3 grandes virtudes de Teresa: determinada determinación, andar en verdad y grandes deseos. Son las 3 virtudes humanas típicas de Teresa. Y las virtudes sociales: ser afables, agradecimiento, discreción y suavidad, veracidad y sinceridad. Y ya en el capítulo 4, el camino de la oración, va hablando de la oración vocal, cómo Teresa encuentra la oración de recogimiento, cómo goza de las bellezas de la oración mística, los favores que recibe en esta oración, etc. Y las formas superiores, la contemplación, los fenómenos místicos, criterios de interpretación y valoración de estos fenómenos. El 5º capítulo es el misterio de Dios, el misterio trinitario. Todo este valor trinitario de los escritos de Teresa. El 6º es el misterio de Cristo, Dios y hombre, toda la humanidad de Cristo. Cómo Teresa va viviendo toda esa humanidad, todo ese Cristo viviente como amigo, compañero en todos los momentos de su vida. Y la vida en Cristo, que es el ideal de todos nosotros como bautizados. Hemos sido bautizados para vivir en Cristo. Y finalmente, lo más característico de Teresa es que todo esto, santidad, oración, personalidad, fenómenos místicos, es todo al servicio de la Iglesia. Esa es la característica de ella. Todo para servir a una iglesia renacentista, una iglesia llena de problemas como la tenemos hoy, una iglesia con un deseo grande de evangelizar América, una iglesia que está luchando contra una herejía en ese momento del protestantismo, una iglesia que está buscando la renovación en el Concilio de Trento, una iglesia llena de santos, llena de hombres grandes que la quieren purificar, etc. Servicio en la iglesia, en el corazón de la iglesia, el amor a las almas, etc. Este es, pues, brevemente el índice de este libro que, repito, salió como preparación para el doctorado, fue escrito para un periódico italiano por el gran sacerdote Jesús Castellano, que hace poco murió, un hombre muy estimado en el Vaticano por su sabiduría y la colaboración que les prestó. Gracias pues al Padre que nos dejó este manual de conocimiento y de amor a Teresa. Les decía que si alguno lo desea, lo puede conseguir en la Secretaría de la Parroquia de San José de Pereira. Hasta otro día, que volvamos a estos temas de los libros, que debe ser, como les decía,
una manera bella de aprovechar esta pandemia, estos silencios, estos tiempos, recreándonos con todo el saber humano y literario de la humanidad.